Corintios, una iglesia, como cualquiera, un camino más excelente, en Olivo Verde. Primera de Corintios, libro, carta, es una carta. De la palabra carta, la forma en que transportaban las cartas en el correo en aquellos años, le decían que era una epístola, y entonces por esa razón se llaman cartas. De ahí viene la palabra cartera, porque es para transportar correspondencia. Entonces, vamos a empezar el libro de Corintios. Ahora, es muy importante, veo gente nueva, aclararles a dónde lo metieron y quién lo metió aquí, porque somos una congregación que entendemos que la palabra de Dios se usa completa. La palabra de Dios dice, leían el libro, Nehemías 8:8, leían el libro de la palabra de la ley, leían del libro de la palabra de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender lo que el pastor soñó anoche. Yo tuve un sueño, y en el sueño yo vi a don Rolando con un sombrero y con una camisa color. ¿Usted me entiende? Usted no está aquí por un sueño, usted no está aquí por nada más que simplemente la palabra escrita de Dios. Si la palabra escrita de Dios no es suficiente para usted, se equivocó de lugar. Porque lo único que hay para usted y para mí es lo escrito. Entonces, ¿qué hacemos? En esta congregación intentamos hacer esto. Explicar con claridad el significado de lo que se está leyendo. ¿Por qué? Pablo mismo, Colosenses 1:25. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Todo. No pedacitos, no versiculitos bonitos. Vamos a ver el Salmo 23. Ustedes saben lo que a mí me fascina el Salmo 23. Una investigación que se hizo en Estados Unidos demostró que la gran mayoría de estos púlpitos trabajan con 45 versículos todo el año. Los mismos versículos. Goliat y David, el arca de Noé, igual como si fuera una escuela dominical. ¿Por qué? Dice el texto, libro de Hechos, creo que fue Pedro, no recuerdo, creo que sí fue Pedro, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este lugar? En este lugar lo que hacemos es tomar un libro completo de la palabra de Dios y trabajar todo el libro hasta que la muerte nos separe, literalmente. Literalmente. Don Alan se nos fue en Romanos. Gabrielito se nos fue en Apocalipsis. Mi oración es, Señor, déjame terminar. Porque yo no tengo prisa. Si el libro nos hace cruzar hasta el 2004, el 2027, vamos a hacerlo. ¿Qué pasó la semana pasada? La semana pasada vimos cómo prepararnos para Primera de Corintios. Dice Primera de Pedro 2:2, dice Primera de Pedro 2:2, que como si fuéramos bebés recién nacidos, tenemos que desear con ganas ser alimentados con leche espiritual. ¿Por qué? Y realmente no tengo tiempo porque es la semana pasada, pero noten que la Biblia dice que hay que crecer. Y mucha gente dice, es que yo no, ya fui a la iglesia, yo ya oré, yo ya ayuné, yo ya esto, yo no puedo. Gente, porque la Biblia dice que hay que crecer, que uno no se puede quedar del mismo tamaño. Si la misma Biblia dice que hay que crecer y usted vive una vida de una manera en donde usted simplemente ve las cosas como siempre las ha visto, es porque no hemos crecido.
No me vean a mí con esa cara como diciendo, ay, qué pereza. No, fíjense, dice, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Lo que significa que está hablando de la salvación, no de no quemarse en el infierno, ni de ir al cielo con un arpa y unas alas. No, está hablando de que la experiencia plena de la salvación es aquí, 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 aquí. Juntos conmigo, pidamos, no, pero pongamos, pidamos a gritos, duro, duro, pidamos a gritos ese alimento. Pidamos a gritos. Wow. ¿Qué espera Dios de nosotros? Dijimos la semana pasada, Dios espera que entendamos que somos, que esto no es para todo el mundo, que no todo el mundo entiende, porque la gente está metida en su mundo, en lo que quiere vivir. Recuerde que se viven dos realidades, la suya y la de Dios. La de Dios es el diseñador de todo, por lo tanto la única realidad genuina es la de Dios. Si Dios dice que es de día, es de día. Y si Dios dice que usted viendo el sol es de noche, es de noche. ¿Por qué? Porque la realidad que Él enfoca es la única que existe. La realidad que usted y yo vivimos es la comparación o la imitación de la realidad que otros están viviendo. Entonces, dice, la semana pasada nos dimos cuenta de que esto no es para todo el mundo, porque nosotros somos un pueblo elegido, que Dios nos ve como sacerdotes del rey, una posesión exclusiva de Dios. Esto lo va a recibir quien genuinamente entienda, vuélvame a ver, que su corazón no es lo más importante. No entendí. ¿Ah? Es que lo importante es que yo me sienta bien. Lo importante es que Jesús sea formado en usted y en mí, porque el mundo nos prepara para esta vida, Dios nos prepara para la eternidad. Entonces no es el tema, no es ser feliz. No. O sea, no estamos aquí, no vinimos aquí a la iglesia para ser felices. Ay, qué aburrido. ¿Qué espera Dios de nosotros? Cuando entremos al libro de Corintios, que seamos capaces de mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz admirable. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nos fijemos por dónde vamos. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que examinemos todo y retengamos lo bueno. Lo bueno no es lo que yo digo, lo bueno es lo que dice el texto escrito, lo que dice la palabra, no lo que dice el pastor. No que el pastor soñó, tuve un sueño y en el sueño los vi que a todos les iba a caer un caramelo, no caramelo, no, ¿cómo se llama esa cosa? Un diamante. Ah, bárbaro. ¿Saben qué dice la Biblia? La Biblia escrita, perdón. ¿Saben qué dice la Biblia escrita? Si hoy comiste y dormiste, dale gracias a Dios. Date por bendecido. Se lo digo así, bonito. Dios no tiene la obligación de bendecir a nadie. No la tiene. No tiene. Dios lo hace porque nos ama y porque sabe lo caprichosos que somos, Ana y yo, Carmen y yo, Steven y yo. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que, que mientras estamos trabajando en el libro de Corintios,
podamos agradar a Dios entendiendo que eso es palabra de Dios. Y para entender que el libro de Corintios es palabra de Dios únicamente por fe, porque es importantísimo agradar a Dios y entender que todo aquel que se le acerque a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa, no solamente que Él existe, sino que además hay una recompensa por buscar a Dios con toda sinceridad. Y lo que usted está haciendo en este lugar es buscando a Dios de corazón. Así las cosas, habiendo pasado el repaso la semana pasada, entramos a Primera de Corintios. Primera de Corintios. ¿Por qué razón vamos a estudiar Primera de Corintios? ¿Cuál es la razón por la cual estudiar Primera de Corintios? Bueno, porque en el año 50 en que inició la iglesia, para el año, la carta se escribe para el año 55, habían pasado 5 años desde el momento en que la iglesia se fundó. Y Pablo se dio cuenta de que los corintios, Dios libre a la gente de Olivo Verde, los corintios no sabían qué escuchar. Habían gente en Corinto que decía que ellos eran, yo soy de Apolos, yo soy de Sixto Porras, yo soy de Federico Acuña, yo soy de Cash Luna, ¿cómo se llama? De Dante Gebel. Dice la Biblia que eso fue lo que pasó en el primer siglo en Corinto. Aquí no, aquí no. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué vamos a estudiar Corinto? Vamos a estudiar Corintios porque vamos a aprender qué hicieron los hermanos y qué les dijo Pablo cuando empezaron a decir, no, yo soy de Gigi Ávila. Sí, Ramoncito. Bendito, bendito. 2, segunda cosa. Vamos a estudiar Corintios, vamos a trabajar sobre el libro de Corintios porque no sabían diferenciar entre lo bueno y lo de Dios. No sabían. ¿Por qué razón no sabían diferenciar entre lo bueno y lo de Dios? Porque culturalmente la iglesia de Corinto tenía gente que eran judíos. Cuando decimos judíos, hay que entender que usted le dice un judío, mire, es que Adán llegó y el judío, sí, Adán, es que Adán fue el primero. Usted le decía a un griego que Adán, y el griego decía, ¿cuál Adán? Adán Prendas, Adán Villalobos, ¿cuál Adán? Y tenían muchas prácticas de cosas que ni siquiera las veían mal, porque eran parte de la cultura de ellos. Era lo normal en ellos. Número 3. La tercera razón por la cual vamos a estudiar Corintios es porque algunos comían algunas cosas y otros comían otras, y los que comían regañaban a los que no comían, y los que no comían regañaban a los que no comían, y aquello era un pleito. Entonces, solamente sucedía en Corintios, eso no pasaba nunca aquí, jamás. Pero eso sí pasó en Corintios donde no sabían diferenciar. Sí pasó en Corintios que la gente le decía a otra, no es que ustedes sí que son raros. Dicen que yo soy el pastor más raro de San Ramón porque yo no creo en el Espíritu Santo. Yo sí creo en el Espíritu Santo. En lo que no creo es en la manipulación y las payasadas. En eso no puedo creerlo, porque el Espíritu Santo que yo leo en la Biblia es muy inteligente y muy sabio. Y el día que una persona fue ministrada por el Espíritu Santo, nunca más volvió a ser la misma. Porque vamos a estudiar el libro de Corintios, porque ellos no sabían cómo ser iglesia. Y armaban unos pelones en el momento de la repartición de la cena, armaban unos pelones inimaginables. O no iban, o no estaban, o no entendían. Porque vamos a entender el libro de Corintios. Si usted me está siguiendo, le estoy mostrando 5 razones por las cuales vamos a estudiar el libro de Corintios. ¿Por qué 5? Porque el libro de Corintios se divide en 5 partes según la situación que Pablo está enfrentando con Corintios. Esa es la razón. Los hermanos corintios, por ser en su gran mayoría gentiles,
No entendían que había un hombre que un día, al tercer día después de muerto, resucitó. No lo entendían. Entonces ellos creían que su fe estaba fundamentada en lo que Pablo decía, y Pablo les dice: no, señores, nuestra fe está fundamentada en que la persona que seguimos está viva. Se llama Jesús y está vivo. Es el Señor. Eso tuvieron que explicarle a la gente en Corinto. Ok. ¿Cómo empieza el libro de Corintios? ¿Cómo vamos a empezar el libro de Corintios? Vamos a empezar contando la historia de cómo empezó Corintios. ¿Cómo sabemos cómo empezó Corintios? En el año 64, exactamente 34 años después de la partida del Señor al cielo, en el año 64, un médico registra una literal cronología en el capítulo 18 del libro de los Hechos de lo que sucedió. Y esta es la historia. Dice así: después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa, Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de tiendas. Siguiente escena, Lucas narra que cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos como a griegos. Y después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra, testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Entonces, noten que la iglesia de Corinto nace porque Pablo empieza a conectarse con la sinagoga local. Para los que no saben, la sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos. Verso 6. Pero cuando ellos se opusieron, ¿quiénes son ellos? Los judíos. Pero cuando ellos se opusieron, lo insultaron. Los judíos se opusieron y lo insultaron. Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Entonces, ¿qué tenemos? Que Pablo, estando en Corinto, los judíos que lo recibían en la sinagoga le dijeron: no nos interesa eso. Y Pablo les dijo: lo siento, ya los hice responsables de lo que les vine a predicar, pero si no les interesa, yo nada puedo hacer. Me voy a ir a los gentiles, me voy a ir a la gente de habla griega, a los romanos. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo y se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche, el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Verso 12.
Pero cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios de formas contrarias a la ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo: escuchen, ustedes judíos, si aquí hubiese alguna fechoría o algún delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Esto no tiene nada que ver conmigo, ni con Roma. Es un problema de ustedes. Pero dado que es un asunto de palabras y nombres de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos. Y los expulsó de la corte. Los judíos no pierden. Los judíos no pierden. Se enojaron tanto que el procónsul de la provincia los expulsara de la corte, que agarraron al jefe de la sinagoga, al compañero de ellos, y le dijeron: ¿cómo es posible que usted no haya hecho nada para parar a este hombre que se llama Pablo? Y dice la palabra, dice el texto en el verso 17, entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte. Pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Después Pablo se quedó en Corinto. Un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria, se llevó a Priscila y Aquila con él. Ok. ¿Cómo surgió la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto surge de la sinagoga que estaba en Corinto, de los hermanos que eran creyentes judíos que se fueron convirtiendo por el testimonio de Pablo. ¿Ok? Noten que dice el texto que Pablo se embarcó. Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más, luego se despidió a los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca de allí. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía en señal de haber cumplido. Pablo se fue. ¿Ok? Pero 4 años después, pasó esto. 4 años después, la gente de la familia de Chloe le dijo a Pablo: viera Pablo qué desastre en ese lugar. No, usted no se imagina el desastre en ese lugar. Gente de la familia de Chloe le dice a Pablo: me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Lo segundo que le dicen a Pablo: resulta que la carta primera de Corintios que nosotros vamos a leer no es la primera carta, es la segunda carta. Pero la primera carta se perdió. Y es importante entender que Pablo lo menciona, que la gente de Corinto, que seguramente fue Sóstenes le escribe a Pablo y le dice, le hace preguntas. Pablo contesta: ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta. Entonces, ¿cuándo escribe la carta Pablo? La escribe 4 años después de haber fundado la iglesia. ¿Por qué la escribe? Porque se dieron cuenta, Pablo se dio cuenta estando en Éfeso que estaban pasando cosas en la iglesia en Corinto. Entonces,
Una de las cosas que Pablo se da cuenta es esto. Por todos lados se escucha y se sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposa. Eso está muy mal. Ni siquiera los que no son creyentes hacen algo así. Entonces Pablo, estando a 1200 kilómetros de Corinto, 4 o 5 años después, coge papel y lápiz, que no era papel, seguramente pergamino, y escribe. ¿Qué escribe? La primera carta, en este caso, para nuestros efectos, la primera carta a los Corintios. Y la carta empieza así. Vean. Vean. Esto no es un club social. Esto no es un lugar para resolverle a la gente las cosas y que la gente no tenga que enfrentarse con sus propias vidas. Pablo empieza explicando y diciendo que él es el apóstol del Señor y que él lo que simplemente quiere hacer es ayudarlos en el proceso. Y noten cómo Pablo les dice, y empieza la introducción de la carta, y dice unas cosas muy interesantes. Les dice: yo soy Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol. Recordemos que Pablo no fue uno de los 12 discípulos. La gente donde oye Pablo y Pedro, dice que Pedro y Pablo, todo el mundo anduvo con Jesús. No. Pablo aparece 2 o 3 años después, cuando ya el Señor ha resucitado, aparece en escena. Pablo es el único apóstol nombrado por Jesús cuando Jesús había resucitado. Entonces dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol. Vean, Dios me puso a mí aquí y yo tengo que ver cómo, con lo que el Señor me dio, cómo los ayudo. Por eso soy el apóstol, el enviado de Cristo Jesús. Escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. ¿Lo ven? Sóstenes, ¿quién era? Uno de los líderes de la sinagoga, que ya estaba trabajando en la iglesia. Versículo 2, no 22, ese segundo 2 ahí está mal. Esta carta va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. Pregunta: ¿cómo está viendo Pablo a los hermanos que están en Corinto? Como la iglesia de Dios. Vamos bien, ¿está claro? ¿Qué más? ¿Quiénes son esos hermanos? Los hermanos que han sido llamados por Dios para no ser igual que el resto del pueblo, ser un pueblo santo. Entonces vean la forma tan elegante y tan bonita en que Pablo introduce su carta. Y les dice: él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal y como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de Dios. Les dice: miren, esto que yo les estoy escribiendo es porque ustedes están invocando el nombre del Señor y el Señor quiere que yo intervenga. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nosotros. ¿Qué necesitan todas las iglesias? ¿Qué necesitan los hermanos? Y Pablo cierra el saludo diciendo, versículo 3, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den ¿qué? Gracia y paz. Esa es toda la introducción que hace Pablo. ¿Qué tenemos que entender de esta introducción que es clave?
que Pablo sabe en los enredos que está la iglesia. ¿Me están escuchando? Ya termino, hermanos. Cuando aquí llueve es terrible, pero tienen que concentrarse mucho. Llevo exactamente 28 minutos. Estoy contando el tiempo porque es pesadísimo estar aquí. Cuando Pablo escribe, Pablo sabe lo que está pasando en Corinto y les dice: ustedes son la iglesia de Dios, ustedes son llamados por Dios y ustedes son santos de Dios. Y Pablo sabe lo que está pasando. Esto es una cosa bellísima. La carta empieza de una forma muy dulce, muy paternal. La carta empieza muy pastoral. La carta empieza para decirles: yo sé lo que está pasando, pero yo quiero que ustedes entiendan como yo los veo. El saludo son 3 versículos, termina en el tercero. Tal vez es importante que ustedes entiendan que cuando la carta se escribe, la carta, la iglesia ya tiene 5 años de fundada. Que, que exactamente Corinto se convierte en la capital de una de las provincias de Roma. Las provincias de Roma eran enormes. Asia, África, Italia, Galia, eran enormes. Judea, Acaya. Ahí está. Corinto está exactamente ubicada en un lugar donde todo el mundo necesariamente tenía que pasar por ahí para poder abastecerse de provisiones, para poder vender lo que traía o para poder comprar lo que necesitaba. Corinto está ubicada geográficamente en un lugar que se llama el Golfo de Corinto y tiene el Estrecho de Corinto, que hizo que en el año, hace 100 y pico de años, finalmente se lograra abrir el estrecho para que pasaran los barcos. Para el tiempo de Pablo habían 700,000 habitantes. Estaba en el puro centro de Asia Menor. Era la tercera capital del imperio. Corinto vendía aceite de oliva, cerámica pintada a mano. Una cosa bellísima. Había mucha diversidad cultural y esto es lo que me interesa que vean. Solamente en templos de Afrodita habían 25 templos y santuarios. Corinto se caracterizó por ser una región donde celebraban los juegos a Poseidón, se llamaban los juegos ísmicos. Y eran como los Juegos Olímpicos, pero simplemente los juegos a Poseidón. Ya terminé. Aquí yo termino. Pero yo necesito que usted entienda que Corinto es una semblanza de mucha de la realidad de todos nosotros. ¿Sí me están entendiendo? Lo segundo que necesito que entiendan es que Dios nos ve como su iglesia y Dios sabe con qué estamos viviendo y pasando y enfrentándonos todos en nuestras vidas. Les mencioné que Pablo escribe porque hay 5 cosas que tiene teóricamente la iglesia patas arriba. Hermanos, voy a decir una cosa y a algunos no les va a gustar, les va a molestar. La razón por la cual Pablo escribe es porque Corinto era iglesia. Y para que pueda darse lo que estaba pasando en Corinto, tiene que haber una iglesia. Tiene que haber gente que se conozca, que se ame, gente que comparta, gente que conviva, gente que luche junta. Yo quisiera rogarles que usted entienda que usted no se metió a buscar a Dios para venir a misa todos los domingos. Dios espera de usted que usted también sea iglesia. Y como iglesia vamos a enfrentar de todo.
Cierre sus ojos. Señor bendito, gracias. Yo te pido que estos 35 minutos, Señor, los que hemos compartido esta información de tu palabra, simplemente información, podamos rescatar la maravilla de cómo gente que no tenía la palabra escrita, no tenían nada escrito, se sostuvieron, se mantuvieron 5 años, pero eran una iglesia, se conocían, se amaban, luchaban, como podemos ver, peleaban. Permite, Señor, que todos los que estamos aquí esta mañana aprendamos a darnos cuenta que no se trata de cómo queramos vivir nosotros la vida. Se trata, Señor, de poder seguir lo que estás enseñando. Se trata, Señor, de poder entender que tus enseñanzas son inteligentes y lógicas. Que se trata, Señor, de poder entender que tu enseñanza es para nosotros lo único que nuestro corazón necesita. Gracias, Dios, por las personas que esta mañana se han acercado a este lugar a escuchar esto. Ten misericordia de ellos y de nosotros también, de los más viejos.